Dios les bendiga, le habla la hermana Madeline González de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, aquí en Denver, Colorado, Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este momento donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia a su alcance, queremos que busquen el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor para gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gloria y honra, Señor, porque en este momento, Señor, queremos escuchar tu palabra y tú nos permites estar, Señor, unidos a través de los medios, Señor, para recibir tu mensaje, Dios. En este momento te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos hagas receptivos a tu palabra, mi Dios, y que podamos ser obedientes a esta palabra, Señor, y ponerla en práctica, mi Dios, que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor, que nos podamos acercar más a ti, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, mi Dios, y dejamos todo en tus manos sabiendo que tú eres el que nos ayudas en todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor que nos permite estar compartiendo la palabra de Dios, y vamos a estar hablando bajo el tema: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este momento estamos viendo, ¿verdad? A Pablo, gloria al Señor, en aquel momento se llamaba Saulo, haciendo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, y le preguntaba que qué quería que él hiciera. Vemos, ¿verdad? Hemos leído una porción donde explica cómo fue que Saulo vino a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que habla en el verso número 1 y nos dice que Pablo estaba respirando amenazas y muerte, lo que quiere decir que él estaba trabajando muy arduamente por perseguir a las personas que servían al Señor, personas que habían entregado su vida a Dios, que sabían que le estaban sirviendo a Dios, que de alguna manera estaban compartiendo la palabra de Dios y el Evangelio y lo que el Señor Jesucristo había hecho. Y había un grupo de personas, ¿verdad?, que no les gustaba este tipo de trabajo que estaban haciendo los discípulos y los perseguían. Fíjense que en ese momento Saulo estaba pidiéndole a sus líderes, a sus supervisores, que le dieran permiso para ir a Damasco, a él poder perseguir a las vidas que estaban sirviendo al Señor en ese lugar. Y es en ese momento que vemos que el Señor le detuvo, que el Señor se le presentó a Saulo y le pregunta: ¿por qué me estás persiguiendo? Porque él sabía lo que estaba haciendo Saulo. Saulo iba a perseguir a los hijos de Dios, a las vidas que habían entregado su corazón a Dios, a las personas que habían conocido al Señor Jesucristo, a las personas que en algún momento escucharon de una prédica, escucharon de voz de los discípulos que Dios en su grande amor y misericordia había enviado a su único hijo a morir por todos los pecadores, para darles salvación y vida eterna. A esa gente era lo que
Saulo estaba persiguiendo. Y entonces Jesús le pregunta, ¿por qué me persigue? Si vemos, ¿verdad?, la palabra del Señor, había un odio, quizá un sentimiento, ¿verdad?, maligno en Saulo, en querer hacer daño a estas personas que simplemente lo que estaban haciendo era ayudando a la gente a tener vida eterna, predicando la palabra del Señor, predicando el Evangelio. Si bien conocemos que en los Evangelios el Señor Jesucristo nos dio sinnúmeros de ejemplos de cómo era que Él predicaba y qué era lo que hacía cuando Él se encontraba gente necesitada, más bien era ayudarles, más bien era tender la mano a ellos, más bien era pedirle, ¿verdad?, que escucharan la palabra de Dios y que se acercaran a Dios. Y en ese momento que está, ¿verdad?, Saulo hablando con el Señor, que el Señor lo está interrogando, él le pregunta al Señor, ¿quién eres, Señor? Aunque él tenía sus costumbres y aunque él era una persona que era, ¿verdad?, conocida de las cosas de Dios, no conocía al Señor Jesucristo. No conocía que Dios, en su grande amor y misericordia, había enviado al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Más bien, él estaba centrado en detener, en acabar con todas aquellas personas que estaban en el camino, porque así se les llamaba, la gente del camino, que predicaban la palabra de Dios. Y fíjese que el Señor Jesucristo le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se le presenta como Jesús, se le presenta como a quien él está persiguiendo. En aquel momento él llevaba cartas para llegar a Damasco, para si él encontraba a alguien en la sinagoga de los que fueran servidores y seguidores de Dios, los capturara y los llevara a Jerusalén. Y fíjense que no era nuevo para él este asunto. Más bien cuando nosotros vamos al capítulo 6 de Hechos, vemos ahí en el verso 8 que dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando vemos esto, vemos que todas estas personas que estaban siguiendo al Señor, que servían a Dios, estaban dando testimonio de lo bueno que era servirle al Señor. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 21, en el verso 15, el mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento en Hechos capítulo 6. Esteban estaba hablando de las bendiciones de servirle al Señor Jesucristo. Y vemos que la gracia de Dios estaba con él y que él podía hacer prodigio. Algo que el Señor Jesucristo le había prometido a los discípulos. Algo que el Señor nos promete a nosotros también. Porque si usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, si usted y yo nos dedicamos a buscar del Señor, vamos a hacer cosas aún mayores que estas. Pero en ese momento vemos cómo la gente que estaba en la sinagoga se levantaron en contra de Esteban y estaban discutiendo con Esteban. Pero mira lo que dice el verso 10 en el capítulo 6. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Eso causó que estas personas se mortificaran, porque no podían debatir con Esteban. No podían quizás contrarrestar lo que Esteban estaba diciendo. Entonces, Esteban sabía que era su responsabilidad predicar la palabra del Señor, independientemente a quien le gustara o a quien no le gustara, él tenía que hacer un trabajo. Y él estaba enfocado en llevar la palabra del Señor. Dice el verso 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
O sea, como ellos no pudieron debatir con Esteban, entonces, como es costumbre de algunas personas, crearon falsa información. Trataron de engañar a otros. Mire lo que dice ahí el verso 12, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. El soliviatar habla de que se incita a una persona que adopte una actitud rebelde o de protesta. O sea, que se altera el ánimo de una persona para que arremeta con otra persona o con otras cosas. Y eso fue lo que hicieron estas personas. Ellos provocaron a ira a la gente que estaba en la sinagoga, en el templo. Gloria al Señor. Fíjense que le dice, y le trajeron al concilio, le pusieron falsos testigos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y aun cuando ellos vieron con sus propios ojos la cara de Esteban, ellos no se detuvieron. Más bien prestaron atención a las mentiras que estaban diciendo estas personas. El sumo sacerdote le pregunta, dice, ¿es esto así? Y entonces Esteban le contesta y da su discurso, ¿verdad? Da su defensa a estas personas que lo están acusando falsamente. Pero él estaba seguro de quién era el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que era su Dios y que él tenía que cumplir con la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, aunque lo estuvieran acusando falsamente. Fíjense que él le dice, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Empieza a hacer un recuento de su historia, de lo que él conocía, de quién era él, de dónde él venía. Y cuando usted va leyendo todo el capítulo 7, usted no encuentra que él esté diciendo algo contrario a lo que se le enseñaba a todas las personas en aquel tiempo, si eran parte del pueblo judío. Fíjense que él da su historia desde que Dios habla con Abraham. Desde que no solamente habla con Abraham, sino que Abraham escucha de parte de Dios que va a tener una nación grande. Y que Abraham así lo enseñó a Isaac, Isaac también lo enseñó a Jacob. Y de igual manera se conoció, ¿verdad? Y él lo está explicando ahí en ese capítulo 7, donde él explica que los patriarcas vendieron a su hermano José. Todo por el plan, ¿verdad?, que Dios había establecido de llevar a estos grupos de personas hasta Egipto para protegerlos de la hambruna que había en aquel tiempo. También habla de Moisés, de cómo fue que Moisés los sacó de Egipto y los llevó a través del desierto, cruzándolos por el Mar Rojo. Que ellos vieron maravillas con sus propios ojos y que al día de Esteban todavía se predicaba y se enseñaba de esos eventos en el pueblo de Dios. Fíjense que más adelante explica cómo es que también Josué entra a la tierra prometida y que de igual manera habla del rey David y del rey Salomón y cómo es que, ¿verdad?, a ese tiempo donde él estaba, ellos tenían que buscar la llenura del Espíritu Santo. Cosa que llega a nosotros hoy día porque usted y yo siempre tenemos que estar buscando esa llenura. Siempre tenemos que decirle al Señor, lléname más, necesito más de ti.
acercándonos más al Señor en ayuno, en oración, en estudio de la palabra, viviendo vidas que al Señor le agraden. Él no estaba predicando algo distinto, pero ellos estaban enfocados en hacerle daño a Esteban. Fíjense que él le habla y les dice todas estas cosas, pero cuando uno llega, ¿verdad?, al verso 54 del capítulo 7, nos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En ellos había maldad, había odio, había rencor, habían cosas malas que llevan a las personas a alejarse de Dios. Cuando uno está sirviendo al Señor, más bien muestra amor, quiere ayudar al prójimo. Si ve a alguien necesitado, le tiende la mano. Esas deben ser nuestras responsabilidades, nuestras acciones hoy día. Fíjense que el verso 55 dice: Pedro, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Cuando usted y yo hacemos la palabra, la vivimos, la ponemos en práctica, aplicamos la palabra del Señor a nuestras vidas y nos comportamos como el Señor quiere que nosotros hagamos, vemos la gloria de Dios. Esteban sabía que estaba viviendo momentos difíciles, pero a él no le importaba solo más que agradar a su Dios, solo más que llevar la palabra de Dios. Fíjese que en el verso 56 dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ahí fue cuando ellos se mortificaron más, porque entonces dice: y ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra él. O sea que lo agarraron y estaban ellos tan ciegos, estaban ellos tan llenos de ira que no les importó que esa persona sufriera. Lo sacaron, mire, dice ahí que entonces, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El mismo Saulo que hemos visto en el capítulo 9. Un Saulo que estaba también con ese grupo de personas. Un Saulo que estaba demostrando actitudes que no eran propias de un hijo de Dios. Un Saulo que quería y consentía en matar a otras personas. Fíjense que ellos apedrearon a Esteban. Y dice ahí: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si algo hizo Esteban en sus últimos momentos de vida, fue orar y clamar por esa gente que le estaba haciendo daño. Cuando usted reciba algún ataque, cuando usted vea que alguien le está dañando, su responsabilidad es orar por esa vida. Que Dios se le revele, que Dios la alcance y tenga misericordia. Eso fue lo que hizo Esteban en su momento más difícil. Mire que ellos pusieron la ropa de él a los pies de Saulo. Y aún él sabiendo lo que iba a hacer, lo que le iba a pasar, Esteban decidió orar al Padre, orar a Dios. Y fíjense que cuando va al capítulo 8, todavía, aún viendo Saulo que estaban matando a una persona inocente, él consentía en su muerte. Y aquel día que Esteban murió, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron todos esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. O sea que no hubo paz ni tranquilidad.
todo por servir al Señor. Y entre esa gente que estaba persiguiendo al pueblo de Dios, había uno que se llamaba Saulo. Había uno que era joven, que tenía toda una vida por delante, que conocía de Dios y había sido instruido a los pies de los mejores maestros de esa tierra. Pero fíjese que no se quedó ahí. Fíjese que ahí en el verso 3 del capítulo 8 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué triste que vidas que confiesen o que digan yo soy de Dios, yo sirvo a Dios, se presten para hacer daño a otras personas, se presten para mentir, se presten para dañar la imagen de otras personas, cuando en la palabra, la misma palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos abstenernos de hacer ese tipo de cosas. Fíjense que cuando vamos al capítulo 9, vemos un Saulo que va dirigido a Damasco a hacerle daño al pueblo de Dios. Pero Dios, en su grande misericordia, escuchó esa oración de Esteban. Porque Dios escuchó cuando Esteban dijo que no le tomara en cuenta ese pecado. Y fíjese que cuando Saulo va de camino a Damasco, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, se le revela a Saulo y le dice: detente ahí, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Y es donde Saulo viene a conocer al Señor en persona. Fíjese lo que pasa, que él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Inmediatamente, dice el verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él conocía quién él era, él conocía a qué iba a Damasco, pero él no conocía al Señor. Y gloria al Señor que Dios escuchó esa oración de Esteban y se le revela en misericordia a Saúl y le dice a Saulo, y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me quieres hacer daño? Él tuvo ese encuentro y fue algo grande, algo maravilloso. De igual manera, cuando usted y yo venimos a los pies del Señor y reconocemos que no podemos vivir sin Él, que Él nos da vida eterna, que Él todo lo que quiere es el bien para usted y para mí, que Él promete bendecirnos y estar con nosotros todos los días de nuestra vida. A ese fue el Jesús que conoció Saulo. Fíjese lo que dice: y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea que no es simplemente yo venir donde el Señor y decir: ya te entrego mi corazón, ahora voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero. No, ese es el principio. He escuchado muchas veces que le entrego mi corazón al Señor, pero de ahí adelante es como que yo estoy inscribiéndome en una carrera y es el inicio. Ahí me registro, pero luego tengo que entrenarme, tengo que prepararme, tengo que empezar a tener, ¿verdad?, un equipaje para yo correr esta carrera, para usted correr esta carrera, para servirle al Señor, para conocer qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Esa pregunta es muy importante. Y Saulo en ese momento sabía que tenía que saber cuál es el próximo paso, qué tengo que hacer. Fíjese que el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero él no iba solo. Aunque esto que había pasado no lo estaban mirando esa gente que iba con él, unos hombres que iban acompañando a Saulo,
Ellos sí escucharon, porque mire, dice aquí, y los hombres que iban con Saulo se pararon, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Era un momento de que él se recogiera, era un momento de que él buscara la voluntad del Señor, de que él, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué yo tengo que hacer? Y fíjense que allí estuvo buscando el rostro de Dios, orándole a Dios. Y fíjense que en el verso 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, porque también estaba orando, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Qué bueno es orar y sentir que el Señor está con nosotros y que escucha nuestras oraciones. Por eso usted y yo tenemos que estar orando constantemente. Fíjese que el Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, sabiendo quién era Saulo, le dice, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea que Saulo tenía fama de ser malo. Saulo tenía fama de hacerle daño al pueblo de Dios. Y fíjense que le dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos cómo él puso las manos encima de Pablo y Pablo recibió la vista. Entonces vemos cómo el Señor le bendijo porque él pudo comer y recobrar su vista. Y allí estuvo unos días con los discípulos que estaban en Damasco, a sorpresa de ellos, porque ya ellos sabían a lo que él venía. Pero Jesús se le reveló, Jesús lo enfrentó y él no tuvo otra opción que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algunas veces nosotros estamos haciendo cosas y el Señor se nos va a enfrentar. Y usted y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algunas veces vamos a enfrentar dificultades. Ese es el momento donde usted y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si estamos enfermos, es la misma pregunta. Preguntémosle al Señor, que Él nos dirija, que Él nos ayude en medio de la dificultad. Fíjense que enseguida, Pablo se dedicó a predicar a Cristo. ¿Cómo un cambio tan drástico? Porque él iba a ser instrumento para el Señor. El Señor quiere que usted y yo seamos sus instrumentos, que trabajemos para Él. No importa lo que hayamos hecho antes de conocer al Señor, eso está borrado. Ya lo eliminó, ya ni se acuerda. Cuando usted y yo venimos a los pies del Señor y entregamos nuestro corazón, Él borra todos los pecados. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de acercarnos al Señor y servirle de todo corazón.
vivir vidas santas que le agraden a Él, que nuestro comportamiento cambie, que nuestra forma de ser cambie, que nosotros reflejemos la luz de Cristo. Eso fue lo que hizo Saulo en ese momento. Busquemos nosotros también pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y usted va a ver que Dios nos va a contestar. Pero saquemos el tiempo de orar, saquemos el tiempo de acercarnos a Él y veremos que Dios hará maravillas. Que sí, a veces sufrimos y tenemos, ¿verdad?, dificultades, porque el ser cristiano no quiere decir que usted va a vivir una vida libre de problemas y situaciones. Al contrario, tenemos que pasar por muchas situaciones y sufrimientos, pero ahí está el Señor, nuestro Dios, ayudándonos en todo momento. Y si a veces pensamos que nosotros no somos dignos de servirle al Señor, de trabajar para Él, miremos la vida de Saulo, cómo Dios lo cambió y hasta le dio un nombre para que Él llevara el nombre del Señor en alto. Y esa es nuestra responsabilidad, pedirle al Señor que nos dirija y nos ayude a hacer su voluntad. Ahí donde usted esté, ore conmigo, pídale al Señor, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y usted va a ver que el Señor le va a contestar, le va a ayudar en su dificultad o en su situación. Oremos. Amantísimo Dios, Padre que habitas en gloria, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, que seas tú dirigiéndonos, Señor. Que Padre Celestial, tú hables en nuestras vidas, mi Dios. Que tú nos ayudes en nuestras dificultades, Padre. Aun si estamos enfermos, Señor. Que tú pongas tu mano de salud, Señor, y quites toda enfermedad, Señor. Sé tú dándonos la victoria, mi Dios. Que podamos, Señor, acercarnos a ti y escuchar tu voz. Que seas tú dirigiéndonos en todo. Oh Padre Celestial, te pido por aquellos, Señor, que aún no te conocen. Revélate a sus vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya a sus corazones, mi Dios. Sálvales, Padre Celestial. Si hay alguien enfermo, Señor, allí donde esté, Señor, creemos que tú eres poderoso para sanar toda enfermedad. Gracias te damos, Señor, porque tú nos cuidas y nos ayudas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú vas a terminar tu obra en cada uno de nosotros, Señor. En tus manos dejamos estas peticiones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos darle la más cordial gracias por usted, ¿verdad?, estar en sintonía con nosotros en este momento. Pedimos sus oraciones, que siga orando por nosotros. Nosotros vamos a estar orando por ustedes, pidiéndole al Señor que les ayude en todo y mantenga siempre la sintonía con nuestros programas en este lugar. Hasta aquí mi parte y queda de mí decirle: Dios les bendiga.